La lluvia golpeaba los techos de tejas rojas de San Martín de los Andes con una furia que los habitantes no habían visto en décadas. Eran las 3 de la madrugada del 15 de marzo, cuando el río Quilquihue comenzó a rugir como una bestia despertada. En su pequeña casa de madera al borde del pueblo, Carlos Mendoza se despertó con un sonido que reconoció inmediatamente: el agua corriendo donde no debería estar. Durante 40 años, Carlos había sido bombero voluntario en esta villa patagónica de apenas 3.800 habitantes. Conocía cada callejón empedrado, cada casa centenaria, cada familia que había vivido aquí por generaciones. Pero hacía 5 años que se había jubilado, y desde entonces, sus días transcurrían entre el jardín de su casa y las partidas de dominó en el café de la plaza. «Ya no soy el mismo de antes», se decía cada mañana al mirarse en el espejo, observando las arrugas que se habían profundizado y las manos que temblaban ligeramente al sostener la taza de mate. Su esposa Elena le recordaba constantemente que debía cuidarse, que los achaques de la edad no eran cosa de juego. Pero esa madrugada, mientras el viento azotaba las ventanas y los relámpagos iluminaban las montañas nevadas que rodeaban el pueblo, algo dentro de Carlos se despertó. No era solo el sonido del agua, era el instinto de 4 décadas salvando vidas. Se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. El arroyo que normalmente corría mansamente por detrás de su casa se había convertido en un torrente furioso. Las aguas color chocolate arrastraban ramas, piedras y todo lo que encontraban a su paso. Pero lo que más lo alarmó fue ver una luz parpadeante en la casa de los Morales, a unos 200 metros río abajo. «Elena, despiértate», susurró a su esposa mientras se vestía rápidamente. «Hay problemas en el pueblo». La anciana se incorporó confundida. «¿Qué pasa, Carlos?» «El río se está desbordando. Voy a ver qué puedo hacer». «Estás loco. Tienes 68 años. Deja que se ocupen los bomberos jóvenes». Carlos se detuvo en la puerta, con la mano en el picaporte. Era cierto. Ya no era el comandante de la brigada. Ya no era el que coordinaba los rescates. Era solo un jubilado con problemas de rodillas y una leve arritmia cardíaca. «Tienes razón», murmuró, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen de esa luz parpadeante. Afuera, la tormenta rugía con una intensidad que no había visto en toda su vida. Los vientos superaban los 80 kilómetros por hora, y la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas se podía ver a 5 metros de distancia. El sistema de alerta temprana del pueblo había fallado, y las comunicaciones estaban cortadas desde las 2 de la madrugada. Carlos se sirvió un mate y se sentó en su sillón, tratando de ignorar el sonido cada vez más fuerte del agua. Pero cada trueno, cada ráfaga de viento, cada crujido de madera en el pueblo lo ponía más nervioso. Conocía esos sonidos. Conocía lo que significaban. A las 4 de la madrugada, un estruendo terrible sacudió toda la casa. Carlos saltó de su sillón y corrió hacia la ventana. Lo que vio lo hizo temblar. El puente de madera que conectaba el barrio sur con el centro del pueblo acababa de colapsar. Las aguas del río, ahora convertido en un torrente implacable, habían encontrado un nuevo curso, y ese curso pasaba directamente por el barrio donde vivían 8 familias. «¡Elena!», gritó. «El puente se cayó». Su esposa apareció en la sala, el rostro pálido de preocupación. «¿Qué vamos a hacer?». Carlos se quedó inmóvil por un momento. En su mente calculaba rápidamente. Los Morales tenían 3 niños pequeños. Los Vega eran una pareja de ancianos que apenas podían caminar. La familia Ruiz había construido su casa en la parte más baja del terreno. Si el agua seguía subiendo al ritmo actual, tenían menos de 1 hora antes de que el barrio entero quedara inundado. «Voy a buscar a los bomberos», dijo, pero sabía que el cuartel estaba del otro lado del puente caído, y aunque los bomberos jóvenes fueran valientes, no conocían el pueblo como él. No sabían que la casa de los Morales tenía un sótano donde guardaban las conservas, o que los Vega tenían un perro que se escondía debajo de la cama cuando tenía miedo. Se puso las botas de goma que no había usado en años y salió bajo la lluvia torrencial.
El agua ya llegaba a sus tobillos en el patio de su casa. Si aquí el nivel era así, no quería imaginar cómo estaría en la parte baja del pueblo. Caminó trabajosamente hacia el barrio sur, luchando contra el viento que lo empujaba hacia atrás. Con cada paso, el agua subía más. Ya le llegaba a las rodillas cuando arribó a la primera casa, la de los Morales. Golpeó la puerta con fuerza. «Juan, María, soy Carlos». La puerta se abrió y apareció Juan Morales, un hombre de unos 35 años con los ojos llenos de pánico. «Carlos, gracias a Dios, no sabemos qué hacer. El agua está entrando por todos lados. ¿Dónde están los niños?» «Arriba, en el dormitorio». «Pero Carlos, el techo está goteando y hay un árbol que parece que se va a caer sobre la casa». Carlos entró y evaluó rápidamente la situación. El agua ya cubría el piso de la planta baja, y efectivamente, un enorme eucalipto se balanceaba peligrosamente cerca de la casa. No tenían mucho tiempo. «Juan, escúchame bien. Vas a subir, vas a tomar a los niños y a María, y van a venir conmigo. Ahora». «¿Pero a dónde vamos? El puente está caído. Conozco otro camino. Confía en mí». Mientras Juan subía a buscar a su familia, Carlos salió nuevamente bajo la lluvia. Su corazón latía aceleradamente, pero no de miedo. Era la misma sensación que había sentido cientos de veces durante sus años como bombero. La adrenalina de saber que vidas dependían de sus decisiones. Caminó hacia la casa de los Vega. El agua ya le llegaba a las rodillas, y la corriente era tan fuerte que tuvo que agarrarse de las rejas para no caer. Cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta. El agua había empujado la puerta y estaba entrando libremente. «Don Roberto, doña Carmen», gritó mientras entraba. Los encontró en el dormitorio, abrazados en la cama. Doña Carmen, de 82 años, temblaba de frío, mientras don Roberto, de 85, trataba de calmarla con palabras susurradas. «Carlos, hijo», dijo don Roberto con alivio. «Pensé que íbamos a morir aquí». «No van a morir mientras yo esté aquí», respondió Carlos con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «Pero necesito que me ayuden. ¿Pueden caminar?» «Yo sí, pero Carmen tiene la cadera mal desde la operación». Carlos evaluó la situación. Doña Carmen no podría caminar por el agua, y cargarla sería imposible para un hombre de su edad. Pero recordó algo: la carretilla que don Roberto usaba para el jardín. «Don Roberto, ¿dónde está su carretilla?» «En el galpón de atrás, pero Carlos, está todo inundado». «No se preocupe por eso». Carlos salió al patio trasero. El agua ya le llegaba a la cintura, y la corriente era tan fuerte que tuvo que avanzar apoyándose en las paredes. Cuando llegó al galpón tuvo que bucear para encontrar la carretilla. Sus pulmones, ya no tan jóvenes, protestaron, pero logró sacarla. La idea funcionó. Doña Carmen pudo sentarse en la carretilla, y entre Carlos y don Roberto lograron empujarla hacia terreno más alto. Pero cuando llegaron a la esquina se encontraron con un problema. El agua había creado una corriente que bajaba directamente desde las montañas, y cruzarla sería suicida. «Esperen aquí», les dijo Carlos, y corrió hacia la casa de los Ruiz. La familia Ruiz estaba en pánico total. Los padres, con sus 2 hijos adolescentes, se habían refugiado en el techo de la casa, pero Carlos podía ver que la estructura no aguantaría mucho más. El agua había socavado los cimientos, y toda la casa se inclinaba peligrosamente. «Miguel», gritó Carlos desde abajo, «necesito que salten al agua. Voy a guiarlos». «Estás loco, Carlos. Nos vamos a ahogar». «Miguel, soy bombero. Confía en mí». Miguel Ruiz lo miró desde el techo. Conocía a Carlos desde que era niño. Sabía que si alguien podía salvarlos era él. Uno por uno, los miembros de la familia Ruiz saltaron al agua. Carlos los guió, formando una cadena humana, hasta llevarlos a terreno seguro. Pero cuando terminó con ellos, se dio cuenta de que el agua había subido aún más. Los Morales, que habían esperado en su casa, ahora estaban completamente rodeados. Carlos miró el cielo. La tormenta no daba señales de amainar,
Si algo, parecía intensificarse. Los relámpagos iluminaban un paisaje apocalíptico. Árboles caídos, casas inundadas, un río que se había convertido en un monstruo devorador. Sus rodillas le dolían, sus manos temblaban del frío, y su corazón latía irregularmente. Pero en su mente, podía ver claramente lo que tenía que hacer. Años de experiencia le habían enseñado que en momentos como estos, la técnica era más importante que la fuerza bruta. Recordó el viejo bote de remos que don Roberto guardaba en su galpón. Había visto ese bote cientos de veces durante sus visitas sociales, pero nunca había pensado que algún día podría salvar vidas. Regresó al patio de los Vega, donde don Roberto y doña Carmen esperaban con el resto de las familias rescatadas. El agua ya les llegaba a la cintura. Don Roberto, necesito su bote. ¿Cuál bote, Carlos? El que tiene en el galpón, el azul. Pero ese bote tiene un agujero. No lo he usado en años. Carlos sonrió por primera vez en toda la noche. Déjeme preocuparme por eso. Tardó 20 minutos en encontrar el bote y sacarlo del galpón inundado. Efectivamente, tenía un agujero en el fondo, pero Carlos recordó un truco que había aprendido en sus primeros años como bombero. El barro mezclado con trapos podía sellar temporalmente casi cualquier grieta. Mientras reparaba el bote, podía oír los gritos de los Morales desde su casa. El agua ya había llegado al segundo piso, y sabía que no les quedaba mucho tiempo. ¡Carlos!, gritó Juan Morales desde la ventana. ¡El techo se está hundiendo! ¡Aguanten!, respondió Carlos. ¡Ya voy! El bote reparado flotaba, pero Carlos sabía que no duraría mucho. Tendría que hacer varios viajes rápidos. Primero, remó hacia la casa de los Morales. El agua había subido tanto que pudo llegar directamente a la ventana del segundo piso. Juan, pásame a los niños primero. Uno por uno, los 3 niños Morales subieron al bote. Carlos remó cuidadosamente hacia la zona segura, donde las otras familias esperaban. Sus brazos, que no habían remado en años, protestaron con cada movimiento, pero no se detuvo. Segundo viaje. María Morales, que estaba embarazada de 6 meses, logró subir al bote con ayuda de su esposo. Carlos la tranquilizó durante el trayecto. Todo va a estar bien, María. Mis nietos nacieron en este pueblo, y el tuyo también va a nacer aquí. Tercer viaje. Juan Morales era el último. Cuando Carlos llegó a la casa, vio que el techo efectivamente se estaba hundiendo. Juan tuvo que saltar al agua y nadar los últimos metros hasta el bote. Pero cuando terminó con los Morales, Carlos se dio cuenta de que había más gente en peligro. En la casa de los Fernández, del otro lado del barrio, vio una luz de linterna moviéndose desesperadamente. ¡Carlos!, gritó Miguel Ruiz. «Creo que hay más gente allá». Carlos miró hacia la casa de los Fernández. La familia había regresado de vacaciones esa misma tarde, y probablemente no sabían nada sobre el riesgo de inundación. Pero para llegar hasta allá, tendría que cruzar la corriente principal del río desbordado. «Voy a buscarlos», dijo, y antes de que alguien pudiera protestar, ya estaba remando hacia la corriente. Esta vez fue diferente. El agua lo golpeó con una fuerza que casi lo tiró del bote. Las olas, alimentadas por la lluvia incesante, lo empujaron contra un árbol caído. Carlos sintió un dolor agudo en el costado, pero siguió remando. Cuando llegó a la casa de los Fernández, la situación era crítica. La familia entera, padres y 2 hijos pequeños, estaba en el techo, pero Carlos podía ver que la casa se estaba desmoronando. Los cimientos habían cedido y toda la estructura se inclinaba hacia el río. «Pedro», gritó Carlos, «necesito que me ayudes». Pedro Fernández, un hombre de unos 40 años, lo miró con incredulidad. «Carlos, ¿qué haces aquí?» «Vengo a sacarlos, pero necesito que bajes primero y me ayudes con los niños». Pedro dudó. El agua rugía debajo de ellos, y el bote de Carlos parecía muy pequeño para todos. «Pedro», gritó Carlos con la voz de autoridad que había usado durante 40 años como bombero.
Ahora. Pedro bajó al bote, y entre los dos lograron subir a los niños. Luego, en un segundo viaje, rescataron a la esposa de Pedro. Cuando Carlos regresó por tercera vez para buscar a Pedro, la casa se estaba desmoronando por completo. «¡Salta!», le gritó Carlos. Pedro saltó justo cuando la pared de la casa se derrumbó. El bote se tambaleó peligrosamente, pero Carlos logró estabilizarlo. Mientras remaba de regreso hacia la zona segura, Carlos sintió algo que no había sentido en años: la profunda satisfacción de saber que había salvado vidas. No era solo el orgullo profesional, era algo más profundo, más personal. Cuando finalmente llegó a la zona segura, había rescatado a 14 personas en total. La familia Morales, 5 personas, los Vega, 2, la familia Ruiz, 4, y la familia Fernández, 3. Todos estaban empapados, asustados, pero vivos. «Carlos», dijo Juan Morales con lágrimas en los ojos, «no sé cómo agradecerte». «No hay nada que agradecer», respondió Carlos, pero por dentro sentía una calidez que no había experimentado en años. El resto de la noche fue una batalla constante contra los elementos. Carlos organizó a las familias rescatadas en la escuela del pueblo, que estaba en terreno más alto. Distribuyó las mantas que encontró en el almacén, organizó turnos para mantener el fuego encendido y calmó a los niños que lloraban asustados. A las 7 de la mañana, cuando finalmente amainó la tormenta, Carlos se sentó en los escalones de la escuela y por primera vez en horas sintió el peso de su edad. Le dolía todo el cuerpo, tenía las manos llenas de ampollas y su corazón latía irregularmente. Pero cuando vio a las 14 personas que había salvado, a los niños jugando con palitos, a los padres consolándose mutuamente, a los abuelos compartiendo historias para mantener la calma, sintió algo que no había sentido desde su jubilación, que su vida tenía un propósito. Elena llegó a la escuela a las 8 de la mañana, acompañada por otros vecinos que habían venido a ayudar. Cuando vio a Carlos sentado en los escalones, rodeado de las familias que había salvado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que te había perdido», le dijo, abrazándolo. «Nunca me vas a perder», respondió Carlos. «Pero creo que encontré algo que creí haber perdido». «¿Qué?». «La razón por la cual me levanté todas las mañanas durante 40 años». En los días siguientes, la historia de Carlos se extendió por todo el pueblo, y más allá. Los periódicos regionales escribieron sobre el bombero jubilado que salvó a 14 personas. La municipalidad organizó una ceremonia de reconocimiento. Los vecinos le llevaban comida y le ofrecían ayuda para reparar su casa. Pero lo que más impactó a Carlos fue una carta que recibió de María Morales 2 semanas después del rescate. «Querido Carlos, quería que fueras el primero en saberlo. Ayer me confirmaron que el bebé está bien. Los médicos dicen que el estrés de la tormenta podría haber causado complicaciones, pero todo está perfecto. Cuando nazca, si es niño, se va a llamar Carlos. Te debo la vida de mis hijos, y mi hijo va a llevar tu nombre para siempre». Carlos leyó la carta sentado en su jardín con Elena a su lado. Por primera vez en años, lloró, no de tristeza, sino de una alegría profunda que no sabía que todavía podía sentir. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo a Elena esa tarde. «¿Qué?». «Durante todo el rescate nunca pensé en mi edad. Nunca pensé en mis rodillas o en mi corazón, o en que ya no soy el mismo de antes. Solo pensé en lo que tenía que hacer». Elena lo miró con una sonrisa. «Eso es porque nunca dejaste de ser bombero, Carlos. Solo creíste que lo habías hecho». 3 meses después, Carlos recibió una llamada del comandante de la Brigada de Bomberos Voluntarios. «Carlos, quería preguntarte algo. Sé que estás jubilado, pero me preguntaba si te gustaría venir a entrenar a los nuevos voluntarios, compartir tu experiencia». Carlos no dudó ni un segundo. «¿Cuándo empezamos?». «¿Mañana te parece bien?». «Perfecto». Hoy, a los 69 años, Carlos Mendoza sigue entrenando bomberos voluntarios en San Martín de los Andes. Su historia se ha convertido en leyenda local.
pero él insiste en que no fue nada especial. Solo hice lo que cualquier vecino habría hecho. Dice siempre que le preguntan sobre esa noche. Pero quienes lo conocen saben la verdad. Carlos no salvó solo 14 vidas esa noche. También salvó la suya propia. Redescubrió que la edad no es una limitación para tener un propósito, que la experiencia es más valiosa que la fuerza física, que nunca es tarde para ser el héroe que alguien necesita. La próxima vez que veas a una persona mayor que piensa que sus mejores días quedaron atrás, recuerda la historia de Carlos Mendoza. Recuerda que dentro de cada jubilado puede haber un héroe esperando la oportunidad de despertar. Recuerda que la experiencia de una vida no se jubila, solo espera el momento adecuado para brillar. Porque en las pequeñas villas del mundo, cuando las tormentas llegan y todo parece perdido, a veces la salvación viene de la mano de quienes menos esperamos, de aquellos que creíamos que ya habían terminado su historia, pero que en realidad solo estaban esperando el capítulo más importante de sus vidas. ¿Qué héroe duerme dentro de ti, esperando la tormenta perfecta para despertar?